Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy me gustaría compartir con todas vosotras y todos vosotros información acerca de la constelación de Draco. No solo de la constelación, sino de distintos tipos de seres que viven allí, como también características de seres, de personas, cuya alma ha vivido en esa constelación y que ahora están encarnadas aquí en la Tierra, lo que normalmente se denominan semillas estelares, es decir, almas que provienen de otro lugar de la galaxia, pero están encarnadas aquí y ahora como humanas. Así que vamos a hablar de ello porque también haremos una pequeña historia de su evolución y creo que es muy interesante compartirlo, ya que me he encontrado muchos casos. Lo que os explico aquí, parte lo he leído en algún libro que ya os lo cito, pero también a lo largo de mi experiencia como sanadora, a lo largo de casi 30 años realmente, sin el casi, y que me he ido, además de astrologías galácticas, ¿no? Que me he ido encontrando, pues eso, mucha información que poco a poco, como las piezas de un puzzle, la he ido encajando, por decirlo así. Así que vamos a ello. La constelación de Draco. La constelación de Draco, aquí veis la imagen, realmente es una constelación muy grande, de las más grandes, junto a la constelación de Hidra. Draco se encuentra en el hemisferio norte, Hidra se encuentra en el hemisferio sur. Serían realmente como las dos serpientes, por decirlo así, una en el norte, otra en el sur, son las constelaciones realmente más grandes. Y la constelación de Draco en particular casi crea como un círculo alrededor de la Osa Menor y en particular de la estrella Polaris, o polar, mejor dicho. Como os digo, es una constelación muy grande porque fijaros, empieza en el grado 3 de Aries en la carta astrológica y termina en el grado 12 de Piscis. O sea, podemos decir que da casi toda la vuelta realmente a la carta astrológica natal. Y sus energías en realidad están relacionadas con protección y proteger, vigilar nuestra dirección norte, por decirlo así, proteger, vigilar hacia dónde nos dirigimos, no solo a nivel individual, sino realmente colectivo. El hecho de que casi es una constelación circumpolar, ahora en estos momentos no lo es exactamente, pero lo había sido. De hecho, algunas de sus estrellas habían sido estrellas polares en su momento, en particular hace 5.000 años, después lo explicaré. La estrella Tubán, que es la que se encuentra ya, si aquí a la izquierda tenemos la cabeza, hacia la derecha vamos teniendo el cuerpo, la cola. Tubán se encuentra casi al final de la cola. Esta en particular hace 5.000 años, entre 5.000 y 3.000, estuvo, eso, fue yo lo diré, estrella polar. Y por lo tanto fue en época de los antiguos egipcios, antiguos sumerios también. Esta constelación, por lo tanto, que de alguna forma va girando circumpolar, que no se pone como otras constelaciones, va impregnando su energía, igual como la Osa Menor, por ejemplo, o la Osa Mayor también, que ya hablaría otro día de ellas. Va impregnando su energía en el consciente y el inconsciente colectivo, siendo una parte intrínseca de todos nosotros,
del colectivo de la humanidad y una parte intrínseca de todas y cada una de nosotras y de nosotros. Realmente podemos decir que la humanidad está entretejida con una inteligencia reptiliana que ahora iremos desgranando, junto también con una inteligencia gris y otras, de otros seres también. Y por lo tanto, esto también ya significa que nos podemos preguntar quiénes somos en realidad. Porque más allá de lo que vemos en nosotros mismos, en nosotras mismas, ¿no? Y alrededor, es importante buscar una mayor una mayor comprensión de quiénes somos a niveles más profundos y también las conexiones que nos unen con el cosmos entero. No solo se trata de ser semillas estelares, por ejemplo, aquí encartadas, que ya tenemos una conexión ya de por sí con el cosmos, con otras partes de la galaxia o incluso fuera de ella, sino también como humanidad, ¿no? ¿Qué conexión tenemos con el cosmos? Realmente, ¿cuáles son nuestros orígenes, aparte de los orígenes puramente físicos? Todo ello es importante para ir adquiriendo una mayor comprensión y conocimiento de nosotros mismos, de nuestro propósito de existir como seres humanos, realmente, porque más allá de lo que sucede en la Tierra, realmente, ¿por qué existen los seres humanos aquí y ahora? Esta es una buena pregunta a realizarnos. Pero vamos más allá, porque las semillas estelares de Draco, es decir, almas que provienen de la constelación de Draco, que como os he comentado es muy amplia y por lo tanto hay una gran diversidad de civilizaciones que viven allí. Normalmente asociamos siempre Draco, los reptilianos malevolentes, pero realmente hay mucho más por descubrir. Y podemos decir que semillas estelares provenientes de Draco son guerreros y guardianes o guardianas nobles que están su tarea es proveer seguridad, protección, crear un ambiente sagrado, protegido en la casa, en el piso, donde ellas viven. Están relacionados realmente con la gente serpiente o la gente dragón, que también puede ser la gente serpiente emplumada, por ejemplo, también está conectada con la constelación de Draco. Pueden ser también híbridos reptilianos y avianos con, ya lo diré, con plumas, por ejemplo. Y uno de los dioses que se asocian a los Anunnaki en la antigua Sumeria son los Igigi, y que realmente eran reptilianos pero con plumas, con alas, y por lo tanto los podemos asociar a esos híbridos avianos reptilianos que os estoy comentando y que trabajaban para los Anunnaki. También una de las características, no solo de las semillas estelares, sino de los seres que viven en Draco, en general ya, que pueden trabajar, manejar las líneas magnéticas de los planetas, de las estrellas también, y en principio su tarea es mantenerlas en equilibrio, en armonía, pero evidentemente si pueden manipularlas, a partir de aquí ya, dependiendo de su conciencia, ya usarán esta capacidad de una manera o de otra. Si
si los seres que viven allí provienen de una quinta dimensión y más altas, entonces pueden ser guardianes de sabiduría cósmica, guardianes de las líneas magnéticas cósmicas, de los caminos magnéticos que unen los planetas entre sí, conectan los planetas entre sí, las estrellas entre sí y también las galaxias entre sí. Y están entonces muy conectados, muy conectadas, ¿no? Con los ciclos cósmicos naturales y los ciclos planetarios, sean los de aquí en la Tierra, están encarnados aquí, o sean en los planetas donde se encuentran. Y ahora si nos centramos un poquito en la estrella Tubán, que normalmente es la que destaca más, la que se hace destacar más dentro de esta constelación, aunque no es la más brillante realmente. Pero como es la Alfa Draconis, la que es denominada Alfa, pues eso, se la destaca más, ¿no? Y realmente es una estrella binaria situada en la cola del dragón, como he comentado al principio, y tiene una naturaleza planetaria de Venus. Y por lo tanto su energía da grandes honores, el ganar de forma alguna cosa, de forma inesperada, buena suerte, puede dar riquezas, creatividad, idealismo, capacidad de sociabilidad, por ejemplo. Pero simultáneamente a todo ello también crea, ¿cómo os lo diría? Ahora no me sale la palabra adecuada, pero crea realmente conflictos, podemos decir, o posibles conflictos a superar, como pueden ser el vivir indiscreciones, escándalos, capacidad de destrucción o de autodestrucción, por ejemplo. Y el Sol está en conjunción con esta estrella el 31 de agosto. La gente que tiene esa estrella predominante, en un lugar predominante en sus cartas natales, acostumbran a mostrar un carácter profundo, profundidad de carácter, habilidades artísticas, normalmente tienen pasión por las artes, sea escritura, sea pintura, escultura, música, pasión por las artes, una tendencia al liderazgo también, a ser soberanos, soberanas de sí mismas, son inteligentes y con un sentido de responsabilidad en cuanto a preservar sabiduría y verdad. Es decir, estas personas son o han sido, por ejemplo, personas que se han dedicado a la preservación de sabiduría, de verdad, fuera trabajando en bibliotecas, por ejemplo, Biblioteca de Alejandría, ¿no? Defendiéndola incluso con su vida para que no fuera quemada, o por ejemplo, sabiendo que iba a ser destruida, pues recoger todo, todo lo que podían de allí dentro, pergaminos, artefactos, todo lo que había allí, esconderlos para que no pudieran ser quemados o destruidos, y como esto, pues otras situaciones a lo largo de la historia. Incluso ahora mismo, evidente, ¿no? Esa tendencia a hablar, ¿no? En voz alta la verdad o lo que ellos consideran que realmente es la verdad, más allá de toda narrativa convencional. Realmente hay muchos tipos distintos de especies draconianas. Hay, por ejemplo, dragones, incluso dragones ancianos, realmente muy viejos a nivel en relación a la edad del universo y que acostumbran a estar en un nivel 7D.
pero también hay draconianos, reptilianos, 4D, no os diría 3D realmente, porque ellos dominan la interdimensionalidad. Por lo tanto, aunque sean físicos, pero yo os diría que 4D realmente por sus grandes habilidades mentales y físicas. Pueden cambiar de fisionomía, por ejemplo. Hay los draconianos rojos, hay draconianos blancos, por ejemplo. También hay dragones serpiente y reptilianos de distinto tipo, más pequeños, más grandes. Y hace tiempo, hace unos cuantos milenios, ¿vale? Unos cuantos miles, unos 100.000 años, igual unos 100, 200.000 años más o menos, que un grupo de, de reptilianos blancos mezclaron su ADN, o sea, realmente fueron tentados a adquirir más poder, y entonces mezclaron su ADN con inteligencia artificial, y es cuando devinieron, se transformaron en la raza que igual algunos de vosotros habéis oído alguna vez, o igual si habéis hecho alguna astrología galáctica conmigo, os la he nombrado, ¿no? Que son los Ciacar, que realmente, digamos, son los reptilianos terribles, malevolentes, destructores, conquistadores, dominadores, ¿vale? Realmente provienen de aquí, son los Ciacar, aunque evidentemente tienen esclavos o otras razas reptilianas y no reptilianas subyugadas bajo su poder, que también hacen el trabajo sucio. ¿Qué más? Por ejemplo, esta imagen. Esta imagen, ahora aquí nos vamos ya un poco más atrás en la historia, es un reptiliano, como podéis ver, son así, de altos, un reptiliano blanco, como podéis, y con alas, ¿vale? Normalmente los blancos tenían alas, pero es de la raza de los Jinabul. La raza de los Jinabul, ¿por qué este nombre? De hecho, he tomado el nombre de unos libros que escribió Anton Parks y que él los denominó las crónicas de Jirku, que realmente son muy interesantes, sobre todo el primero, ¿vale? El primero para mí es el que más me resonó realmente y me ayudó a conectar con toda una historia galáctica. Los demás, bueno, puede que algunas cosas resuenen más, otras menos, ¿no? Como todo siempre. Pero este sí. Y realmente, como también os he podido encontrar, fuera en sanaciones, fuera en astrologías galácticas, he ido encontrando realmente confirmación de lo que él explica o canalizó realmente, ¿no? En su momento y a través de este libro, pues por eso os lo explico, realmente porque lo he podido confirmar varias veces a través de diversas personas. Y, bueno, en particular los Jinabur, que realmente son una raza, o podemos decir es una raza porque aún quedan, y quedan benevolentes. Además, una raza humana reptiliana que en su momento su planeta madre se encontraba en la Osa Mayor, aunque también ya tenían, digamos, como bases en otros planetas, como en Draco, en la constelación de Draco también, y en el planeta que podemos denominar Tiamat o Maldek, según quién lo llama, que es el que se encontraba en lo que ahora es el cinturón de asteroides. Ellos vivieron allí. Y los Jinabul son descendientes de otra raza, también con una fisonomía más reptiliana, menos humana, ¿vale? Que eran los Musidim, que a su vez,
¿vale? Eran descendientes de los Kingalam. Los Musidim, ya en su momento, de hecho, cuando llegaron aquí en el sistema solar, ya estaban en unos momentos difíciles porque habían contraído un virus que les estaba degradando el ADN. Entonces, bueno, realmente aterrizaron en el planeta Tiamat. Había muy pocos supervivientes y los pocos supervivientes que consiguieron realmente superar ese virus son los que se transformaron con la energía del planeta, con los recursos que había allí, son los que se transformaron en Jinabul, ¿vale? Y los Jinabul son responsables, para que veáis un poco. Después hablaremos de los Kingalam. Yo ahora de momento os digo, Musidim llegaron a este sistema solar con un virus. Los pocos que sobrevivieron se transformaron en los Jinabul y son los responsables de crear realmente muchas especies animales aquí en la Tierra hace unos 240, 250 millones de años. Incluso cuando empezaron ya a surgir los primeros humanos, ellos mezclaron su propio ADN con el ADN humano. Les mezclaron ADN humano y ellos también adquirieron ADN humano para reforzar el suyo propio, ¿vale? Y al mismo tiempo, pues eso, contribuir a esa nueva especie que estaba justo emergiendo aquí en el planeta. Pero vamos a hablar de los Kingalam, que considero que es muy interesante realmente y que nos puede conectar con un eslabón perdido, que también los Jinabul también, pero un eslabón perdido de la humanidad. ¿Y por qué os lo digo? Los Kingalam realmente se consideraban, son una especie súper antigua, ¿vale? Y cuando digo súper antigua, realmente billones de años. No estoy hablando ya ni de eso, de millones, sino realmente de unos pocos, igual 1-2 billones de años. Ese nombre para ellos significaba forjadores de vida y eran casi inmortales, tenían sangre azul y llegaron de otra galaxia, como os digo, eso hace más o menos 1 billón de años atrás. Y eran creadores, de mundos, forjadores de vida, creadores de mundos y también de civilizaciones. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se olvidaron de que las formas pensamiento destructivas actúan sobre la materia y pueden distorsionarla o distorsionar el tejido espacio-temporal, creando conflictos, que evidentemente también sucede aquí, aunque lo veamos en menor medida en nuestro día a día, pero toda forma pensamiento, toda agrupación de pensamientos, ideas, ¿vale? Que son destructivas, densas, lo que decimos negativas, actúan, igual como las que son de vibración más alta, actúan sobre la materia y pueden distorsionar el tejido espacio-temporal a nuestro alrededor, creando, si son pensamientos destructivos, conflictos, ¿vale? De esta manera, en la medida que ellos, claro, imagina, al paso de los siglos, eran casi la única raza que existía en aquellos momentos en la galaxia. Había algunos grises, poquitos, algunos insectoides, había ballenas también, pero realmente no había humanos en aquellos momentos. Y ellos, se consideraban forjadores de vida.
con lo cual, con el paso de los milenios, llegaron a ser muy arrogantes, orgullosos, se transformaron en violentos depredadores, destructivos, dominantes. Realmente ellos estuvieron ya en la Tierra antes de los dinosaurios, ¿vale? Es una de las razas que colonizó la Tierra ya antes de los dinosaurios y que por situaciones del sistema solar es una de las que fue destruida. Realmente su sed por conocer, por saber los misterios de la galaxia, eso los llevó a explorar las estrellas, a crear portales, a explotar estrellas y cambiar líneas de tiempo, a resquebrajar, abrir y resquebrajar el tejido cósmico espacio-temporal para crear nuevas realidades, nuevas, como decía, como bolsillos de realidad, y como consecuencia crearon como una corrupción, ¿vale?, de la galaxia, y como consecuencia su propio ADN se fue degradando hasta que dejaron de poderse reproducir y sus cuerpos también se degradaron, igual como sus mentes, hasta que al final los pocos que quedaban se refugiaron en otra realidad, eso, como en un bolsillo pequeño de realidad, y desaparecieron de nuestra propia realidad y líneas de tiempo. Ellos se decían a sí mismos que eran capaces de caminar por encima del tiempo imaginario. Para ellos el tiempo imaginario representa el tiempo creado en 3D, 4D, en realidades físicas más densas, ¿vale? Que en el fondo es un tiempo ilusorio, creado por la conciencia para experimentar un tipo de escenario físico. Pues ellos decían que ellos caminaban por encima de estos tiempos imaginarios, los desmantelaban sus creaciones, las creaciones de estos tiempos, ¿vale?, desde tiempos inmemoriales, ¿vale? Y por lo tanto significa que se transformaron en destructores de realidades, dicho de otra manera, ¿vale? Pero esto se volvió en su contra, realmente, porque en la medida que iban destruyendo tiempos imaginarios, tiempos lineales, ¿vale?, empezaron a destruirse a sí mismos. Los Jinabul consideraban a los Kingalam enemigos, y cada vez que los Kingalam, por ejemplo, entraban en este sistema solar, los Jinabul enseguida peleaban en contra de ellos, los atacaban, y realmente les tenían miedo porque los sentían más poderosos que ellos mismos. Y hasta que una vez uno de los Kingalam está a punto de morir a manos de un Jinabul, el Kingalam le dijo: nosotros somos vosotros, vosotros o tú no nos recuerdas y estás peleando en contra de nosotros, pero en realidad lo que estáis haciendo es peleando en contra de vosotros mismos. Y esto realmente, aquí hay una lección muy importante para todos los humanos, porque nos podemos preguntar: ¿con quiénes estamos peleando? ¿Realmente es una parte nuestra o es un enemigo exterior a nosotros? Esto es muy importante reflexionar sobre ello, porque además me recuerda, ya os lo pondré abajo en la descripción del vídeo, por si no lo habéis visto, hay una raza humana que no vive aquí, no vive en la Tierra, ni tampoco en el sistema solar.
que son los Eyosi, que forman parte de las razas guardianas de este sistema solar. Y ellos ya en su momento estuvieron peleando con un enemigo que consideraban exterior, hasta que se dieron cuenta que ese enemigo exterior en realidad lo habían creado ellos mismos con sus formas pensamiento destructivas, y que al no querer reconocerlas, las habían apartado de tal modo que se habían convertido las formas pensamiento en energías con forma que parecían invasoras, que los atacaban. No digo que sea exactamente lo mismo en los humanos, pero parecido. Realmente podemos decir que con quienes, en contra de quienes estamos peleando, porque a veces hablamos que si los reptilianos, que si los grises, que si crearon esto, que si el cabal, por ejemplo, ¿no? Pero realmente todos esos seres, de alguna manera, son partes de nosotros mismos, de nuestro inconsciente colectivo. Bueno, aquí os lo dejo, realmente, pero simplemente para poder reflexionar un poquito. También podemos decir, volviendo al tema, que hay distintas familias reptilianas y linajes reptilianos. Algunos realmente crean miedos para poder dominar, conquistar territorios, civilizaciones, y sus caminos militares, ¿no? Su extensión militar se extiende por toda la galaxia, incluso a través de túneles de tiempo y, y del, y del cinturón galáctico. Y realmente se los ha temido desde tiempos inmemoriales, y han destruido muchas civilizaciones y han creado como una especie de amnesia, ¿no?, de la historia galáctica, de no saber ya de dónde venimos, hacia dónde vamos. Pero hay otras especies reptilianas que realmente son pacíficas, espirituales, que han evolucionado y están en 5, 6, 7, incluso 8D, alguna también. Y por lo tanto podemos decir que la conciencia galáctica, la conciencia colectiva de todos los seres galácticos, está entretejida con la conciencia reptiliana y con la historia reptiliana. Recordemos, como he dicho antes, que tenemos ADN reptiliano en nuestro propio ADN humano, y por lo tanto sería importante que aceptáramos esa parte nuestra, y no solo porque decimos, oh sí, el feto humano pasa por una etapa, una pequeña etapa que parece realmente un reptil. Tenemos el cerebro reptiliano más primitivo, todo esto lo sabemos, pero fijaos, aquí vamos un poco más allá de la raíz de todo esto a nivel físico. Y por lo tanto nuestra tarea estaría bien que fuera el aceptar esa parte nuestra con todo lo que significa, sus frecuencias, las bajas pero también las altas, y de esta manera a través nuestro, con esta aceptación e integración de esa parte, ir sanando la historia galáctica, pero también la historia de la Tierra, juntamente con nuestra propia historia. Además, algunos de nosotros hemos sido, una parte de nuestra alma ha sido reptiliana en otras líneas de tiempo. Y aunque a veces cuando digo esto puede haber como un pequeño shock, ¿no? De, ups, yo no soy mala o malo, ¿no?, como ellos. No se trata de eso, no se trata de eso, sino realmente se trata de si realmente así lo sentimos, si tenemos algo de ellos en nuestro interior. No es una maldición, ¿vale? No soy malo o mala
de por sí, ni mucho menos, sino que eso representa una parte de mí, representa una parte del inconsciente colectivo, y por lo tanto es un honor porque a partir de aquí somos capaces de sanar esa parte y al sanar, irla sanando, estamos realmente sanando la historia galáctica y los linajes galácticos, porque realmente somos mucho más de lo que pensamos y los seres humanos, en particular los de aquí la Tierra, estamos conectados con muchas razas. No es porque sí, no es solo por tener un ADN más complejo, una serie de habilidades, sino realmente porque nos conecta con la historia de la galaxia y en este sentido nos transforma, o sea, realmente en nuestro interior hay esa capacidad de ser sanadores, sanadoras de la historia galáctica, de recuperarla y a partir de aquí a donde nos lleve la expansión de conciencia. Así que ahora ya os dejo, que tengáis un día muy bonito, lleno de amor y luz. Hasta pronto.